La enquistada tensión racial se desata en el medio oeste de Estados Unidos y Michelle nos va a contar un poco sobre eso. Sí, Walter y Diego, es permanente las idas y venidas de Estados Unidos sobre temas que aún no tienen zanjado. Tenemos la vista puesta sobre barbaries que están sucediendo en otra parte del mundo. Tenemos la vista muy puesta en estos últimos momentos, en estos últimos meses, en la agenda de Medio Oriente, cargada, tremenda, difícil de digerir, en la agenda también del este de Europa, con el conflicto ucraniano y ruso, que están permanentemente llegando a las primeras planas de los últimos ya 3 meses. Todo este año ha estado dedicado a esos grandes temas internacionales. Pasamos también un poco a las inestabilidades que existen en África y en el Magreb, y muchas veces no vemos lo que sucede en otras partes del mundo, y en ese mundo también que genera o que permanentemente está en el centro de la actividad internacional. Me refiero a Estados Unidos, me refiero a ese país garante de los derechos internacionales, me refiero a ese país que permanentemente tiene la potestad de intervenir, de hacer y de deshacer en el lugar del mundo en donde ellos supongan que los intereses están amenazados o el equilibrio geopolítico que allí se genera en Washington y en el Pentágono se necesita defender. Bueno, a veces barre para abajo de la alfombra, y barrieron para debajo de la alfombra una vez más con el tema del racismo, con una herida que gotea y sangra sistemáticamente en los Estados Unidos desde el inicio mismo de esa nación. El último suceso provocó una virtual rebelión, una virtual revuelta en Ferguson, que es una localidad de 21.000 habitantes, una localidad chica, una localidad pobre, una localidad habitada en un 67% por afroamericanos, por negros, en la cual el joven Michael Brown, de apenas 18 años, sostienen testigos que vieron ese incidente a plena luz del día, fue virtualmente ejecutado de 6 tiros por no correrse de la calle, textual, cuando un patrullero de la policía blanca de Ferguson le impidió el paso. Tremenda. Ubiquemos el lugar donde ocurrió. Vamos a ir a temas de contexto. Es el sur de Estados Unidos. No precisamente. En el centro sur de Estados Unidos. Centro sur específicamente de Estados Unidos. La localidad de Ferguson, en el estado de Missouri, que tiene un desempleo de un 9%, mientras que el resto de los ingresos medios de los Estados Unidos están 2/3 por encima. O sea que un lugar pobre. En el conjunto del área metropolitana de San Luis, donde hay un 47% de los afroamericanos entre 16 y 24 años no tienen empleo, mientras la tasa de los pares blancos alrededor de San Luis. Ferguson es una localidad cercana a San Luis, es como si fuese Las Piedras, como si fuese La Paz de la gran urbe capital del estado de San Luis, de Missouri, perdón. Hablamos de la ciudad de San Luis. La tasa de desempleo entre blancos de 16 a 24 años es del 16%, de negros es entre el 47%. Qué locura. Primera historia, un negro en el estado de Missouri, en el entorno de la ciudad de San Luis, gana aproximadamente $18.000 al año. Los blancos ganan $50.000 al año. Y así vamos sumando en una policía que ejecuta virtualmente a este joven negro. Tiene solamente un 5,7% de agentes negros en la policía. Ajá. Cuando la población de la ciudad de Ferguson supera el 67%. Supera el 67% de habitantes negros. El racismo en Estados Unidos continúa larvado en muchos aspectos de la sociedad, y si alguno pensaba que la llegada de un presidente negro Eso es lo que iba te iba a preguntar justamente.
Claro, lo más fácil es pensar que la llegada de un presidente negro podía efectivamente terminar con ese barniz de racismo que está permanentemente impregnado en todas las capas de la sociedad norteamericana. Bueno, no, este ya es el segundo incidente grave racial que se da dentro del periodo de presidencia de Barack Obama. El anterior fue en el estado de la Florida 2 años atrás, donde también fue ejecutado un joven negro y donde también se terminó con serios incidentes. Hablamos de Trayvon Martin, que fue asesinado en 2012, ni siquiera por un policía, fue asesinado por un vigilante de las guardias vecinales, algo así como esas cosas que querían hacer aquí, de los vecinos que se protegen a sí mismos y que generan sus comisiones de seguridad propias, una especie de autodefensa. Claro, hay que poner como es en evidencia que ese tema político ahí no funciona, porque a ver, si votaran los tipos estarían representados y no pasan estas cosas. Bueno, eso es otro tema también, ¿no? Si esta gente, si la comunidad negra vota por voluntad o sea, están todos habilitados supuestamente, ¿no? No necesariamente. Vos tenés que, no recuerdo muy bien cómo es el sistema en Estados Unidos, pero tengo entendido que vos tenés que registrarte previamente a cada elección. Tenés que registrarte no es tan fácil. Antes de cada elección. Vos tenés que ir a manifestar en el colegio electoral tu voluntad de ir a votar. Y ahí te dicen que sí o que no. Sí. Ahí te dicen que sí o que no, y en función de si procesaste el temita del servicio militar obligatorio. Ajá, claro. Si tú fuiste reclutado o si evitaste el reclutamiento a partir de tu actividad educativa. El problema es que en muchos casos la población negra ni sirve en las Fuerzas Armadas norteamericanas, ni tampoco puede llegar al rango universitario para poder obtener la dispensa del servicio militar obligatorio. Por lo tanto, ni se tocan y votan muy poco en un país que, recuerden, los presidentes de los Estados Unidos, ninguno llega a tener más de un 65-70% de votos, ¿no? Claro. De toda la sociedad norteamericana, claro. No pasa el 65%, creo que Obama ganó con un 62%, ahora no tengo el dato, pero estoy apelando a la memoria y puedo equivocarme. Obama llega a la presidencia de los Estados Unidos solamente con un 62% de los votos totales del padrón norteamericano. O sea, gana las elecciones con un 50 y pico por ciento, 56, 57% de una base de solamente un 62% de concurrentes a las urnas habilitados para votar en una población que ya superó los 400 millones de personas. Tal así las cosas. Una vez constatado el asesinato delante de muchos testigos allí en Ferguson, comenzó los disturbios, comenzó la indignación, comenzaron las movilizaciones que comienzan ya en la noche del 9 de agosto. Fíjate que en Ferguson estuvieron casi todo el mes de quilombo, un día tras otro, una protesta tras otra. Todos los líderes negros de las comunidades negras, de los grupos de activistas negros, se trasladaron personalmente a Ferguson. Por ejemplo, Danny Glover, un activista negro muy reconocido, hombre también del cine. Morgan Freeman también estuvo por allí. Un montón también de debates y la sociedad norteamericana sacudida desde adentro con una represión salvaje, encabezada por las fuerzas policiales del estado de San Luis, que fueron increyendo la medida de la represión a medida que también aumentaba la indignación en las calles. Todo esto tiene como corolario de la noche del 16 de agosto con la imposición del toque de queda de frente y manteca, porque terminó la movida, comenzaron la movida de disturbios, se dieron los primeros saqueos, enfrentamientos permanentes entre la policía y los manifestantes desde el 9 de agosto hasta el 16 de agosto. El 16 de agosto comienza el toque de queda. El 17 de agosto ya el gobierno central de los Estados Unidos comienza a intervenir en Missouri, y el 18 de agosto
el gobernador de Missouri anuncia que viene la Guardia Civil directamente, que viene la Pesuki a observar. ¿Cuántos días después del suceso fue eso? 11 días después. Es 11 días después. Una reacción tardía. No solamente una reacción tardía, bueno, ahí está el asunto de las capas y de la estructura del poder federal en los Estados Unidos, que bueno, observan la autonomía de los gobernadores con sus recursos represivos, judiciales y políticos, y después el gobierno norteamericano, si esa situación pasa los límites o infringe las leyes federales, recién ahí el gobierno central de los Estados Unidos, el gobierno federal de los Estados Unidos, asume las responsabilidades que tenga que asumir. Ahí hubo una llamada de Obama, obviamente, ¿no? Naturalmente que Obama levantó el teléfono, Obama muy mosqueado con el asunto, muy embromado con el tema, anuncia una revisión general del proceso. Hay que recordar que el agente que asesina al joven Brown no tiene ningún tipo de causa abierta en estos momentos, ¿verdad? Y que el gobernador de Missouri, el señor Jay Nixon, perteneciente al Partido Republicano, mire usted, apoya sistemáticamente el accionar de la policía de Ferguson. Un tema muy complicado. Claro, yo hoy lo que les iba a comentar, justamente poniendo en contexto esta situación en un país, en la Federación Americana, donde también está permitido el porte de armas, y que bueno, eso también implica este tipo de situaciones, ¿no? Digo, obviamente acá se trata de fuerzas policiales, ¿no? Pero tengo entendido que incluso en las manifestaciones también había gente armada, o sea, no había gente armada, hubo gente que llegó desde muchos lugares de los Estados Unidos. No de las fuerzas policiales, obviamente. No de las fuerzas policiales, sino de los manifestantes, elementos, si se quiere, radicales de la defensa de los derechos civiles de la población negra de los Estados Unidos. Bueno, se dieron cita en Ferguson para también apoyar las manifestaciones espontáneas que habían surgido a partir de la muerte de este muchacho, que era un muchacho muy querido en su comunidad y que era un muchacho que no tenía mayores problemas con la policía. Bueno, lo metieron para dentro del auto a los trompicones y le pusieron 6 tiros ahí adelante de todo el mundo en medio de la tarde, y la respuesta de la ciudad empezó a llegar rápidamente con, bueno, una andanada de saqueos, una andanada de disturbios, cócteles molotov dando vueltas, refriegas permanentes con la policía de Ferguson, que se vio desbordada. La policía de Ferguson, a su vez, pide ayuda a la policía estatal del estado de Missouri, y la policía también de Missouri se ve desbordada, cosa que termina con la convocatoria, primero con el toque de queda, primera vez que hay un toque de queda en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo atrás, desde el año 2012 no había un estado de excepción. Mira vos. En Estados Unidos, claro, desde la muerte de este joven negro que fue asesinado en la Florida, de J.J. Martin, y ese toque de queda, esa llegada de la Guardia Nacional, activa también la intervención directa de Obama, que promete un esclarecimiento total sobre en este caso se podrá esperar que se haga justicia, que bueno, que este agente de policial pague por su culpa. Y eso es cuestión de la justicia. Por lo pronto el caso ya está a instancias expresas del presidente Obama en manos de la Suprema Corte de Justicia norteamericana. O sea que esta causa Brown no va a ser trabajada por los tribunales de justicia del estado de Missouri, sino que va a pasar a nivel federal, directamente. Primera cuestión. Y la segunda cuestión es que en estos momentos, hoy, la noche de ayer y el día de hoy fueron el primer día de calma en esta ciudad del centro sur de los Estados Unidos, desde el 9
de agosto. Desde el 9 de agosto hasta el 20 de agosto estuvo la tensión y la violencia increciendo en Ferguson, trabajando nuevamente el debate y trayendo a los principales titulares de la prensa norteamericana y a los foros en donde se debaten los asuntos sociales norteamericanos, una vez más la cuestión del racismo en los Estados Unidos, que no logra ecualizarse, no logra, pasan los años, pasan las décadas, llegan a haber presidentes negros en los Estados Unidos y te seguís encontrando con gráficas, con situaciones y con estadísticas que demuestran que la población afroamericana en los Estados Unidos de América continúa estando segregada y continúa presentando un hándicap sociocultural enorme en función a sus pares blancos. El mundo es ancho y ajeno. La agenda internacional de esta semana.